Muchachos, volvemos. Hablamos de la transferencia de calor en las fronteras. Hablamos que existe el calor, el trabajo y la transferencia de masa. ¿Ya? Son las tres formas de cómo la energía va a traspasar la frontera de nuestro volumen de control y va a ser parte de nuestro balance de energía. ¿Ya? Pero tenemos calor, ¿cierto? Una de las tantas era calor. ¿Ya? El estudio del calor, ¿ya? O del traspaso de calor a su sistema es lo que se llama transferencia de calor, que es la segunda parte de este curso. ¿Ya? Los dos últimos certámenes de este curso son de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces me gustaría saber si ustedes saben o conocen respecto al de la transferencia de calor. ¿Por qué necesito esto? Porque para un problema, explico, los problemas actualmente que ustedes van a resolver o problemas que yo les puedo colocar como para que ustedes se hagan una idea de lo que yo quisiera, son los problemas que tradicionalmente están en todos los textos de termodinámica. ¿Ya? Nosotros vamos a colocar un pistón acá. Una cuestión para acá. El infaltable pistón. ¿Ya? El primer tipo de ejercicio que uno hace es sistema cerrado. Entonces, acá claramente hay presión atmosférica. ¿Ya? Este pistón tiene una cierta masa, una masa pistón. ¿Ya? También tiene un área pistón. Entiéndase que un pistón es área circular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué cosas tenemos acá? Aquí podemos tener aire, podemos tener agua. Pero volumen de control. Claro, porque claro, en este caso cuando uno hace un pistón, lo primero que tiene que hacer para resolver el problema es determinar cuál es el volumen de control. ¿Ya? Si uno está en física de los cursos anteriores, el volumen de control es el pistón, analiza cómo se mueve, la fuerza involucrada en el pistón, la cinemática y la dinámica de la masa del pistón. ¿Ya? Pero en termodinámica a nosotros nos interesa si por ejemplo aquí hay agua o vapor, vamos a poner vapor acá. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es estudiar el vapor. Entonces, en termodinámica mi volumen de control va a ser esto. ¿Ya? El tema es que yo a este sistema le podría inyectar calor. El conjunto. ¿Ya? Un flujo de calor. ¿Ya? Que esto está en kilogramos partido en kilogramos. El tema es ¿cuál calor? ¿Cómo lo calculo? Me explico, o sea, distinto calentar esto como si esto fuese conectado a un calefón y cero serpentín y ese calor que está entrando al vapor. Es distinto si es una placa caliente que yo la pego al pistón y calienta. Es distinto si esta cosa la pongo al sol y que la radiación me lo calienta. ¿Me entiendes? Entonces hay que ver cómo calculo el calor que puede estar siendo aplicado a un sistema. ¿Ya? Los sistemas de pistón son los más clásicos, son los más simples de resolver desde el punto de vista como visual, porque son claramente cerrados, a menos que yo le haga un hoyo acá y diga que algo salga, hasta ahí el sistema abierto. Dígame. Profe, que dice cómo lo... ¿Cuál calor? ¿Cómo lo calculo? Profe, dice kilogramos por kilogramo. Sí. En general, lo llevo por kilogramos. Entonces, hago la pregunta, ¿ustedes alguna vez, tanto en la universidad o en su vida profesional, han tenido que hablar sobre método o medio de transferencia de calor? Sí. No. O sea, en su trabajo, en su estudio o su área profesional, ¿se han visto involucrados en conceptos como de transferencia de calor? O sea, cuando le tratamos una prueba ¿Por qué? le trataron una prueba, estamos buscando vapor central. Ya es una aplicación de calor, ya. No, la cambiadora de calor igual. Intercambiador de calor, eso es ya la aplicación máxima. Ah, también se ocupa el CO2 para una pieza y para meter una CO2 con calor. Oxicorte. Ah, el oxicorte. Bueno, eso es otra cosa, pero es importante. Profe, por ejemplo, cuando se ocupan elementos como para enfriar una pieza, para
achicarla, por decirlo así, y después aplicarle calor hacia la otra parte para que se pongan en temperatura ambiente. Entonces eso uno con el otro, pues eso sería transferencia de calor. Transferencia de calor puro y duro. La transferencia de calor trabaja lo que básicamente es aprovechamiento de calor para procesos. Puede robar calor de algo para poder usar otra cosa o viceversa. ¿Ya? El ejemplo más clásico que tenemos toda la casa es el calefón. El calefón es un serpentín que pasa agua, ¿cierto? Nosotros tenemos una llama que conecta directamente al sumo serpentín. Entonces, el calor se transfiere, ¿ya? Primero el calor se transfiere a la tubería, posteriormente al agua, está en flujo. ¿Ya? Eso es un intercambiador de calor, compañeros, uno de los tipos de intercambiador de calor. ¿Ya? En la industria van a encontrar de tubo carcasa, de placas planas, placas paralelas, un montón de equipos que pueden encontrarse para hacer eso. También el sistema de refrigeración, como dice su compañero, le puede enfriar una pieza. ¿Ya? Enfriar una pieza hace que yo le traiga calor y ese calor puedo usarlo para otra cosa, o para extraerlo directamente al ambiente. Motores eléctricos en las industrias que tienen miles de divisiones que solamente para que se fijen en canales de aire y se enfríen. Exactamente, eso es intercambio de calor también, un sistema macro, también. ¿Ya? Hay intercambios de calor que son de mezcla de fluidos, como cuando uno hace la Coca-Cola y el pisco y hace una piscola, está uno más frío que el otro, ahí se está haciendo el calor. Hablando del 18 que ya pasó, hay otros que son de flujo cruzado pero que no se tocan, como tuberías que van así, otras que van así, y que hay una cierta conexión como en sus tubos y por lo tanto se transfiere calor. Los otros son de flujo cruzado, que vaya a flujo caliente y que es coaxial. Me explico, que hay como un tubo y adentro otro tubo. Entonces desde afuera, desde como la cáscara exterior, pasa el flujo caliente y el interior el frío. Y así se hace. ¿Ya? Vamos a ver en este curso que la configuración más eficiente es a contraflujo, cuando va el caliente y el frío así, no los dos paralelos. ¿Ya? Vamos a ir conociendo eso. ¿Pero por qué pasó esto? Porque hay tres medios generales para poder transferir calor, que es la conducción, la convección y la radiación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en detalle en los certámenes 2 y 3, pero el certamen 1, esas cosas las puedo preguntar de manera teórica. ¿Ya? Por eso lo voy a pasar ahora, y porque probablemente este punto se lo puedo hacer calcular acá fácilmente, después lo voy a hacer como corresponde después del curso, pero ese punto puedo darse un problema o puedo hacer que ustedes lo calculen. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los modos de transferencia de calor? El primero es el conducción. El primero es conducción. ¿Y qué es conducción? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Alguien de aquí ya lo dijo. Puede ser el intercambiador de calor, que están los dos en contacto, por ejemplo, el intercambiador de aceite que pasa aire y esas partículas de aire que están en el aceite. Mira, para ser honesto, en el intercambio de calor, como tú estás diciendo, están las tres transferencias incluidas. De hecho, lo que se llama intercambio de calor es difícil importante por eso, porque las tres es un problema termodinámico y al mismo tiempo transferencia de calor. Está acoplado en ese sentido. Al meter una cuchara fría al café, se calienta la cuchara. Ya, ahí estamos conversando un poquito más. ¿Ya? Conducción, para que se entienda, es la transferencia de calor de un sólido con un sólido. Yo tengo la mano caliente, la pongo en la muralla, se está transfiriendo calor. ¿Ya? ¿Cuál es la opción de conducción? Es cuando yo tengo un líquido que está estático, un líquido que no se está moviendo, y yo le coloco, por ejemplo, la cuchara. También es conducción, porque el líquido está quieto. ¿Ya? Eso es conducción. El sólido con sólido, ¿me entiendes así? ¿Ya? Sólido más sólido, voy a escribirlo así. ¿Ya? ¿Qué es convección? Líquido más sólido. Líquido más sólido. O más bien, más que líquido más sólido, porque, insisto, aquí también puede ser líquido más sólido, pero el líquido tiene que estar quieto. Aquí es líquido en movimiento. Aquí es estático, este es como ST de estático, y aquí líquido en movimiento. Entonces, convección es que el calefón, el flujo se mueve mientras le inyecto la llama. ¿Ya? Eso es convección. Pero la llama no tiene que estar en contacto directo. O sea, puede estarlo si es que tú quieres, lo puedes diseñar como tú Pero quieras. sería conducción. No, pues porque no se está moviendo. El agua se mueve.
¿ya? Si el agua estuviese quieta, yo prendo un soplete, no sé, tengo un estanque y le prendo un soplete y empiezo a mover con la llama directa al agua, El agua velocidad. eso es conducción, porque el agua está quieta. Pero si el agua está en flujo, se mueve y estos calores son convección. Radiación. ¿Ya? Eso es radiación. Cuando digo radiación acá no me refiero a los rayos X. A través del aire. Radiación. Sí, pues en la fogata. Ahí uno está lejos, radiación. Rayos de sol hacia la Tierra. Por ahí el ¿Está aire. bien? ¿Correcto? Pero se puede sacar más como- ¿Qué más? porque se prende el flujo. ¿Qué más es radiación? ¿Usted dice que rayos X no? La fogata. Cuando está con una fogata, La fogata. ¿Cómo mentiría una fogata que está ahí? Fuego. No es por conducción, yo estoy pegado a la llama. La llama no está circulando al lado mío, así no. La onda que se transmite desde el medio. Es radiación o no es radiación. No piensa en cosas. Claro, nuclear o el sol, pero la verdad es que la estufa, si tú tienes de gas, te tira aquí por radiación. Eso es. ¿Ya? Entonces, la radiación ya es efectivamente por. Son rayos de onda. No son UV, son de infrarrojo. No infrarrojo. De movimiento. Si es el líquido movimiento, no el líquido estático. Ahora, ¿qué ocurre acá? La conducción, voy para acá con una conducción. Conducción, perdón. Obedece la ley de Fourier. ¿Conocen al sujeto? Sí. Unas ganas de ver unos palos. Cuando era pregrado tenía unas ganas de ver unos palos. Me arruinó tanto, sí. Me arruinó tantos cursos. O sea, cuando después la domina, súper bien, pero el entenderlo, el entrar a aplicar al comienzo, bueno, Fourier definió la conducción, que es el Q-punto, ¿ya? Lo escribe con un K, un A, un delta T y un delta X, ¿ya? Vamos a definir varias cositas que están acá, ¿ya? Los flujos de calor. Esto de acá es el gradiente de temperatura. Ya, que en notación más realista, como más originales, dta de x con la derivada parcial, pero vamos a quedarnos ahí por ahora. Gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. ¿Ya? El A es el área, ¿ya? Y el K es la conductividad térmica. ¿Por qué le digo esto? Porque si no es un problema, yo tengo que resolver un pistón y el calor le digo el enunciado que está por conducción, le entrego el valor de la conductividad térmica y gradiente de temperatura, usted me multiplica eso y encuentra el Q el que va aplicado ahí. La fórmula es K, U, Delta T partido de... Ah, esto es derivada parcial. Es la derivada de ahí. Es otro tipo de derivada. Pues esto es anterior cálculo multivariable. ¿No? ¿qué es eso? ¿No? Por ejemplo, si tiene una función f de x, no sé, ¿cómo decirlo? No sé, tiene f de x igual a x cuadrado. Si yo quiero sacar la derivada de esto, va a ser la derivada de f de x de x. ¿Ya? Tiene la derivada con d minúscula. ¿Ya? Pero esa derivada es derivada monovaluada. ¿Qué significa? Que esa d me indica que es la única variable de la función. ¿Ya? Pero si yo tuviese una función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Ya no puedo escribir esto como
o sea, puedo escribir así, eso, puedo escribir como de X, pero esto ya está incorrecto, porque con el D minúscula estoy diciendo que solamente depende de X, y la función no depende de X. Ahora, yo puedo derivarla con solamente dependiendo de X, esa es la derivada parcial, es decir, la voy a derivar únicamente con respecto a X, o la voy a derivar únicamente con respecto a Y. ¿Ya? Eso es cálculo multivariable, o cálculo 2 también, pueden decir. Por ahí. El cálculo 1 tenía límites y derivadas, el cálculo 2 tenía integrales, o quizá cálculo 3. Cálculo 3, creo que cálculo 3 tenía cálculo avanzado. Es el 3, claro, el multivariado, porque el cuarto ya era breve complejo. Sí, ya era breve complejo. Recordando otra cosa. Conductividad térmica es una propiedad de transporte. Vamos a conocerla en la siguiente parte del curso. De los materiales. ¿Ya? Depende del material. Depende del material, caracteriza el material. ¿Ya? El área es lo que está involucrado. Sí, como la... Me explico. Por ejemplo, si yo quiero calentar esta pared, ¿ya? Yo necesito el calor para calentar esta pared. ¿Ya? Entiéndanse que aquí hay una temperatura, no sé, temperatura 100 y otra temperatura 20 grados. ¿Ya? Entonces hay un delta de temperatura entre T2 y T1. ¿Ya? Ese es el delta T que está acá. El de X, la distancia que estoy desde la fuente de calor hacia lo que quiero calentar. Esa es la distancia de X. ¿Ya? El área, ¿cuánta área de la pared quiero calentar? Quizás un trozo, quizás toda la pared. Ese es el área. El área que esté perpendicular, digamos, a la dirección del flujo calor. Esta franca cuando tenemos lo que dice el profe multivariable. Esa multiplicación me da el flujo de calor en conducción. Y la conductividad térmica de la marca. Sí, Claro. Dependiendo El que va a recibir una... El que va a recibir. Claro, me interesa eso. ¿Cuándo ocupo la conductividad térmica? Dígame. No, eso es. Cuando ocupo la conductividad térmica, por ejemplo, cuando quiero, bueno, lo mismo que decía de las cañerías, el flujo en cañería, yo estoy hablando en conducción, pero lo que ocurre es lo siguiente. A ver, ¿cómo lo explico? Tengo una cañería y pasa un flujo caliente, ¿cierto? Y dijimos que el líquido en movimiento es convección, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el líquido va a entregar por convección calor al tubo, pero el tubo está quieto, o sea, el tubo se va a calentar por conducción. Es un poco extraño lo que estoy queriendo decir, ¿cierto? Porque la tubería está quieta, recibe el flujo calor. Entonces, la fórmula para conducción, para determinar la temperatura superficial del tubo, se hace con ley de Fourier. ¿Por qué? Porque el flujo interior está caliente. Entonces yo voy a poder conocer en ese sentido la temperatura interna del tubo, del manto interno. Y por conducción voy a poder saber con esa fórmula cuál es la temperatura superficial en el manto exterior del tubo. Entonces ahí es la forma de calcular si un tubo te va a quemar si tú lo tocas, es por conducción. Y tengo que aplicar la ley de Fourier para calcular. ¿Ya? Es una forma de cómo se calcula en la práctica. Eso también sirve como para la aislación de las casas. La aislación de casas es ley de Fourier. ¿Ya? De hecho, unos ejercicios clásicos de conducción son las casitas. Detesto esos ejercicios. No los coloco en pruebas porque son muy largos. Tienes que calcular 6 paredes mínimo, 6 paredes de una casa, el techo, el aislamiento de esto. Aparte que no es solo conducción, porque de seguro alguien coloca a ponerle solar. Entonces el problema es como que se alarga, no es muy simpático. Con una tarea sí, pero con una prueba no. No encuentro que más uno se termina traumando a la casa propia con esos ejercicios. Pero la conductividad térmica sería una constante, ¿no? No tenemos que... Es una propiedad del material. Pero en un ejercicio estaría escrito, ¿no? Sí, por una propiedad la vamos a conocer. Lo que yo puedo hacer con todos esos datos de esa fórmula, yo le puedo determinar el Q por conducción. Dígame. Por ejemplo, en la misma cañería que pasa fluido o líquido caliente, y pegada a esa cañería pasa otra tubería con fluido frío en este caso. ¿Sí? Para calcular como el enfriamiento o el calentamiento que va a tener en sí cada uno, igual se podría la misma fórmula, pero cada uno. Y el En cada tubo. diferencial
en cada cascarón de tubo que esté involucrado va a haber conducción. De dentro son fuera. Pero por eso se calcularía, en este caso los dos tubos, se calcularía por los dos tubos y la diferencia de eso con el calor que se obtiene. No, uno lo que hace es que me está adelantando el curso. Lo que se hace es una... A ver, ¿han tenido electromagnetismo ustedes? ¿No? ¿No han tenido? ¿Han calculado resistencia eléctrica alguno? ¿Han visto un diagrama de resistencia eléctrica? ¿Sí? La mayoría, algunos lo ven, que son estas líneas con líneas así. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque esa parte se calcula con analogía de electricidad. Uno hace resistencias eléctricas térmicas, entonces cada capa es una resistencia y yo calculo en base a la similitud de las fórmulas con el electromagnetismo, uno dice el sándwich de placas entre fluido, capa, esto, lo otro. Así. Entonces la de convección, la que es con fluido se calcula con la fórmula de convección. Cuando está en conducción, ocupa la de conducción. Y ahí cierra el sistema. Entonces ahí es tu sistema de ecuaciones. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? No es que uno calcula una y la otra y después como que la sume, no, sino que todas están conectadas y resuelve el sistema de ecuaciones de una. Eso te puedo decir. Un poco coloquial decirlo de una, pero es claro por ese estilo. ¿Ya? Conducción, convección. ¿Cómo hacemos convección? ¿Alguien ha calculado alguna vez convección? Sí, no me acuerdo. ¿Alguien ha escuchado la ley de enfriamiento de Newton? No, si esta gente sin Instagram hacían de todo, así que no... Hacían de todo. Una pregunta antes de eso, ya es que pensaba que la conducción era como en general conducción de calor, entonces cuando usted decía la diferencia de distancia, usted en realidad se refería como que si tocara la pared con algo caliente, sería la distancia desde el punto de la pared hasta lo grueso de la pared. Ya no es de lejos de... Claro, en este caso, como yo te dije que hay una fuente de calor hasta ahí, yo estaba analizando como el cambio de temperatura de la superficie de la pared. Si en cambio tengo la fuente pegada a la pared, mi identidad hay que pasar es justamente el grosor de la pared. Sí, efectivamente. Ya, convección. Como dije ustedes, esto es la ley de enfriamiento de Newton. Esto es U igual a H por A por temperatura superficial menos temperatura fría. Por ejemplo, la primera forma de cómo escribir eso, pero es un dato de temperatura. Temperatura fría. Sí. Ese caso es, por ejemplo, si hay un flujo, un flujo frío, claro, donde la superficie del tubo está caliente. ¿Eso es un H? Sí, donde estoy inyectando calor al flujo. En este caso, este H ¿ya? Se llama coeficiente de transferencia de calor. Ya, de aquí en adelante en este curso, transferencia de calor es TDC, ¿ya? Para no escribir tanto. ¿Ya? El H, señores, señoritas, es el coeficiente más difícil de adquirir en cualquier diseño. Si usted quiere resolver un sistema termodinámico o un equipo térmico, ya sea un refrigerador, ya sea un indicador de calor, ya sea cualquier cosa que involucre transferencia de calor en sí, ¿ya? Todas las cosas que ustedes han mencionado, ¿ya? Tienen que pasar primero, o pueden llegar a pasar, a tener que determinar su coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Mi tesis de magíster fue resolver un coeficiente de transferencia de calor ¿cómo decirlo? En un sistema particular con varias cosas. ¿Ya? Pero hay tesis completas que son determinar el coeficiente de transferencia de calor en este cambio de placas planas, con ciertas particularidades para la industria. ¿Ya? Ese coeficiente es lo más difícil de determinar, el más clave. ¿Por qué? Porque con este coeficiente, ¿ya? Uno tiene ya la relación en cuanto al flujo que se mueve, que es el que más nos interesa a nosotros, porque ya no trabaja con cosas estáticas, sino que en flujo de movimiento. ¿Ya?
o líquido con sólido movimiento también. Entonces, el poder determinar este H me da este Q completamente, porque el área es medible. Las temperaturas son medibles por termómetro, pero el H tienes que modelarlo. No hay forma de hacer otra forma. Ahí hay estudios numéricos, hay estudios experimentales, de varias formas para encontrar el coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, para explicar un poquito eso y recordarles lo que estaba queriendo decir, yo tengo aquí un tubo. ¿Ya? Este tubo tiene un grosor, claramente tiene un grosor. ¿Ya? Y yo estoy moviendo aquí, por ejemplo, estoy moviendo agua, un M punto de agua. Está circulando agua de entrada y salida, M punto agua. ¿Ya? El agua, al interior, voy a hacerle como la línea así. El agua al interior genera un Q convectivo, porque el agua está caliente en movimiento. El agua está efectuando un flujo de calor convectivo, ¿ya? Mientras que el cascarón o el manto de la cañería, en esta parte de acá, ¿ya? Hay un Q de conducción. ¿Ya? Bueno, el problema es que tenemos metido radiación. Eso podría estar al ambiente, le llega el sol. Así que también puede tener un Q radiativo. ¿Qué ocurre eso? Pregunta, si tubo lo tengo al ambiente, ¿faltará alguna otra interacción de energía? Sabemos que hay presión, o sea, hay presión, pero la presión está estática porque el tubo está quieto, no hay un cambio de presión como tal característico. Si hay un cambio de temperatura porque día y noche, eso sí. Por lo tanto, hay un cambio ahí. ¿Ya? Dilatación y expansión. Dilatación y expansión. Ah, sí, eso siempre va a existir, sí, está bien. Pero lo que quería decir es lo siguiente, es que hay viento y hay sol. Por ejemplo, el sol es Q radiativo, pero también hay viento. El viento también es un fluido en movimiento, por lo tanto también es convección. Pero es un fluido o es un flujo que no está forzado, o sea, no es que yo puse una bomba y hago que el viento se mueva, no, el viento existe. ¿Ya? Eso se llama convección natural. ¿Ya? Es cuando el tubo se puede enfriar porque hay movimiento de aire, que es lo que hay, pues el ambiente es el ambiente. ¿Ya? Esas son cosas que también les voy diciendo en el curso en la siguiente patita. ¿Qué significa el Q y hoy? ¿Cuál? Radiación. Aquí es RAD, de radiación. ¿El de adentro cuál es? Tú de... Convectivo y el de la cascarón conductivo. Entonces, aquí decir con esto, un problema de transferencia de calor como este tiene muchas ecuaciones. ¿Ya? Y esto es solamente la ecuación de transferencia de calor, todavía no hemos hablado del problema termodinámico, porque termodinámico hay que mezclarlo ahí, y también tiene cambios de estado. O sea, un problema real es complejo. Ya involucra un análisis que no se puede hacer a mano, hay que hacerlo con computador para poder calcular todas las ecuaciones al mismo tiempo, resolver cosas. ¿Ya? De ahí que es importante conocer software comerciales que te pueden ayudar a poder calcular esto rápidamente. ¿Ya? Porque si no, programar esto se puede hacer, ¿ya? Pero en la práctica, como en la vida, en la industria como tal, no es la mejor manera. O sea, ojalá en otra herramienta. Radiación. ¿Cómo calculamos radiación? Radiación tiene una fórmula que también tiene un punto, que es un epsilon, un sigma, una T superficial a la cuarta menos una T... Bueno, puede ser T de referencia, puede ser. Vamos a escribir eso por ahora sí. Radiación. Aquí hay hartas cosas que puedo adelantar, pero ahora no quiero tanto ver eso. ¿Y ese profesor lo funda?
T superficial, T de referencia. Entre la isla. Esto es un epsilon, esto es un sigma. Ah, ¿Ya? Radiación. En la radiación hay varios problemas que existen. Bueno, vamos a verlo en detalle por ahí, pero solo adelantar. Hay un área involucrada. Hay temperatura, pero en grados Kelvin. Aquí es muy importante que esto sí o sí es en grados Kelvin. Hay un sigma, una constante de Stefan Boltzmann. ¿Ya? Boltzmann fue uno de los mandamases de la radiación. Bueno, de probabilidad también. la otra 6 kilo 15. Referencia. Y epsilon es algo que les voy a explicar en el tercer certamen. No quiero adelantarlo ahora porque lo voy a enredar mucho. ¿Ya? Para entender el epsilon tengo que pasar un poquito de física moderna y un poquito de... Sí, un poquito de física moderna para explicar eso, entonces lo quiero mejor esperar por allá. Problema de cuenta. Si alguien quiere entender un poquito, tienen que buscar alguna cosa como catástrofe ultravioleta. Ya. Los físicos le ponen color con los nombres, pero son catástrofe ultravioleta. Cuando a Newton se les cayó una teoría, catástrofe ultravioleta. No me respondía con Newton. Tuve que hacer otras cosas y ahí aparecieron algunas consecuencias cuánticas. No sé. ¿Qué pasa si un sistema no tiene transferencia de calor? No usa estacionalidad. No existe. O sea, está como en estático. Claro. No está en Si contacto no- con nada, no se está moviendo, no le está llegando. No necesariamente. No se llama perfecto. No necesariamente. No existe. No necesariamente. No. Mira, si no hay transferencia de calor, se va a decir que es un sistema adiabático. Adiabático. Adiabático significa que no entra ni sale calor del sistema. Pregunta, si no entra y sale calor del sistema, ¿puede haber trabajo? No. ¿Por qué no? Mira, hago el ejemplo. ¿Cómo es el sistema cuántico? Adiabático. Ave. Adiabático. ¿Cómo Es diabético. Si no inyecto calor a eso, ¿no puede moverse el pistón? O dicho, no, lo estoy explicando mal. Si yo aquí tengo vapor, vapor, ¿cierto? No estoy inyectando calor, pero yo hago que el pistón se mueva, sube y baja. ¿Puedo cambiar el estado del vapor? Sí, porque estoy cambiando el volumen y con ello la presión. ¿Ya? Entonces, ¿puedo cambiar el estado? Entonces, puede haber estados o problemas que no tengan inyección de calor, pero sí trabajo. Sí. Eso puede ocurrir. ¿Ya? Otro caso. Tengo este sistema, el mismo del anterior, ¿ya? Pero voy a inyectar calor de nuevo. Ahora sí calor. Vapor. Inyecto calor. U1. Pregunta. ¿Qué pasa con la presión al interior? Vapor. ¿Aumenta? Ya. Aumenta el volumen. Ya, ahí. Disculpen, me están diciendo que aumenta la presión, otros me dijeron que aumenta el volumen. ¿Están de acuerdo? Las dos pueden ser posibles. Hay una correcta, dos. No. Ahí me tiene que aumenta el volumen, pero se mantiene la presión. ¿Perdón? Ahí me tiene que aumenta el volumen, pero se mantiene la presión. Eso sí. Esto es el sistema pistón que está acá y yo le inyecto calor. ¿Ya? Yo nunca dije que el pistón estaba quieto o que estaba bloqueado. Si yo le inyecto calor, va a aumentar la presión. Por lo tanto, va a hacer que aumente o que suba el pistón. Pero la presión va a ser la misma porque solo estoy inyectando calor y cambiando la presión interna. ¿Ya? O sea, estoy cambiando la presión interna, pero como el pistón está libre, puedo moverlo. Mientras se mueva libremente, la presión interna va a ser constante, no va a cambiar. Cosa contraria es que yo le coloque unos bloques y yo haga que el pistón ya no se mueva.
Si el pistón ya no se mueve, le inyecto calor, la presión va a aumentar, como una olla a presión. Entonces una olla a presión es un pistón bloqueado. Esas son las otras consideraciones que tienen que tener presente cuando uno resuelve esto. Entonces, el primer hint es que un sistema diabático puede tener balance de energía, sí, hay inyección de trabajo. ¿Ya? Cosa aparte, ejercicios que yo nunca les voy a hacer, pero que la literatura gringa les pone. Hay ejercicios de pistones que como no saben cómo intentar trabajo y para hacer que el alumno haga algo, colocan un ventilador adentro. ¿Cuál es la utilidad de colocar un ventilador adentro del pistón? No tengo la menor idea, pero para ello pueden colocar la fórmula de trabajo ahí. Pueden ver esos ejercicios en los libros. Yo no entiendo la lógica de eso. Yo no le veo la lógica de que en una jeringa adentro haya un ventilador. No entiendo. ¿Ya? Pero los gringos inventan cosas. ¿Ya? Si ven el Senge en algún lado de pistones, vais a encontrar que hay un ventilador en algunos de los ejercicios. Esos tipos de ejercicios no me gustan, son demasiado reales. Claro, cosas como esa que tienen como un ventilador. Eso es más como una casa, pero hay otros que son como de pistones con ventiladores dentro. Pero eso quiere decir que hay un... Ya no es... ¿Cómo? No, diga. No sé para qué, porque puede igual lograr. Lo que pasa es que es una forma de inyectar un calor, un trabajo que no sea solo el pistón, sino que internamente tiene algo dentro. Pero claro, en un pistón no tiene sentido. Tendría que hacer un ejercicio más particular con otra estructura. Claro, como ese, mira. Perdón, mira. Disculpa, como eso, mira. ¿Qué sentido tiene un pistón con un ventilador ahí? Hay una fuerza seria. Claro, pero no tiene una jeringa con eso. Entonces, ¿cómo es? Ponte una. Es como. Es particular, ¿no? ¿Pero existe eso? Porque va tirando el líquido hacia abajo. ¿Te quiero un radiador? Sí, pero. Eso sí. Claro, pero son poco originales. ¿Sí? Siento que es más interesante un resorte con el pistón mismo que se mueva, le cambia la presión, le inyecto calor. Eso es más real. Sí, eso existe. ¿Ya? Digo ideas para las pruebas. Esas son cosas que uno puede ver. Ya, entonces. Ya, con ustedes no he hecho ningún ejercicio, ¿cierto? No. Creo que hicimos un par. No. Hubiéramos visto la- Vimos las tablas nomás. No hemos hecho ningún ejercicio. Ninguno. Ya. No ha dado como ejemplo, sí, pero no ejercicio como tal, no. Epa. Te obligaste. No hicimos, disculpen, no hicimos un cubo rígido con un litro de agua y calculamos cambios de estado. No. ¿Seguro? Sí, ya eso está hecho, ya perfecto. No me acuerdo. Estudié estadística. Lo estudié ayer. Manuel, ¿tenís cargador portátil? ¿No? Oh, eres bueno. ¿Cuál? Ah, ¿verdad que picó? De estadística. Ah, ¿verdad? Su puta madre. Manuel Sasso. Chicos, Manuel. aquí se compartieron los libros Sengel, ¿los tienes de casualidad? Sí, hay un archivo en el WhatsApp que... Ya, pero ¿los tienen de casualidad? Que voy a tratar de hacer un ejercicio que veamos las tablas. Me parece necesito que ustedes las tengan. Si la pueden buscar en el apéndice del libro mientras noto las cosas. Aquí tenemos un Sergio. Aquí tenemos el Sergio. ¿El mío? ¿El mío?
A mí me... Esa es la, eso, busca esa cómo mostrar el software. Ah, sí. ¿Lo hiciste con Gemini? ¿Lo hiciste tú? Con el lápiz no me ya. La última clase no la última. No era para entenderlo. Pero lo da lo Para tener la última fórmula. Tener la fórmula que está. ¿Por qué esa fórmula para poner? ¿Qué página está en la tabla? En hebreo. El apéndice. Abajo. Aquí tenemos un Seinfeld por si acaso. Para que no... Para no estar pidiendo las tablas. Sí, por el apéndice la tabla A4 por aquí. Esta tabla 5 te sirve para la tabla 4 por aquí. Por aquí estamos conversando. Eso. La tabla 4, A5, A A6, 7. A7 son las que vamos a usar ahora. Anota, pelado, anota. Formación fundamental. Ay, el... Shit. Hay que mostrar el área de los vecinos. ¿Eh? Mostrar esa área. Ah, con la marca de clase. Pero en la... Sí, el área O sea, el ancho de la clase. Tenéis que sacar la marca y ser el ancho. aparece. ¿En qué clase explicó eso? No sé, porque yo no vi nada. La que la vi en el diario. Ah, ¿la explicó la clase? ¿La denigrada? Sí, está entonces está grabado. ¿Aquí? Antes no tenía clase y se usaba rápido. Por eso una sierra. La sierra sanguinaria. Entonces voy a leer un poquito. Aquí hay un pistón, ¿ya? Pistón de altura de 0,05 metros. El pistón se mueve sin fricción, o sea, se mueve libremente. La masa del pistón 40,8 kilogramos, la área del pistón 0,002 metros cuadrados. El pistón tiene adentro agua a 200 grados Celsius, puedo decir agua, puedo decir vapor, es lo mismo, ¿ya? Agua a 200 grados Celsius, ¿ya? Tenemos un pistón cilíndrico lleno de agua. ¿Podemos definir el estado del agua? Vapor sobresaturado. ¿Podemos aplatar la campana? Tío? Temperatura, presión. Hasta el momento no hay problema, lo único que me dice es que el pistón está acá y tengo esta condición. Por lo tanto, lo único que puedo hablar es del estado 1. El estado 1, ¿qué conozco? A 200 grados.
Ya. Hay un detalle que me olvidé. A pesar de que el dibujo es bastante obvio, ustedes siempre cualquier problema tienen que definirme e indicarme cuál es su volumen de control. ¿Ya? Aunque yo no se lo pregunte textualmente en cualquier ejercicio, usted tiene que indicarlo. ¿Ya? Así que primero volumen de control. Estado 1 del volumen de control, o sea, del agua. Como bien dijo su compañero, la temperatura 1 es 200 grados Celsius. ¿Ya? Entonces mi consulta es, ¿tenemos la segunda propiedad o no? Tenemos el volumen. Pero el volumen específico. Tenemos volumen, pero nada más. Tenemos volumen y temperatura, ahí tenemos todo, ¿no? Es que el volumen por sí solo no es una propiedad intensiva, el volumen específico sí. Ah, ya está. ¿Ya? Eso es importante, tengan ojo con eso. El volumen específico es propiedad intensiva, no el volumen en sí. La presión superior será. Ah, no tenemos como la altura del agua. Va por ahí. Dijito Kim. Tenemos el área y el peso del pistón, podemos sacar también. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo? Masa por gravedad, ¿ya? Podemos calcular ¿cómo se llama? Va por ahí. Porque ya me indicaste el peso. El peso es una fuerza, hay que hacer el balance de fuerza. La presión atmosférica más la del pistón. Claro. Y la después de la presión que ejerce el volumen de control. Miren, en algunos textos, yo en general no pido esto en el curso de termodinámica, pero en algunos textos hacen dos volúmenes de control. Esto por ser muy cuadrado. Este otro volumen de control 1, volumen de control 2. El volumen de control 1 es la masa del pistón, básicamente es la física que usted conoce anteriormente. El volumen de control 2 es el vapor, lo que yo quiero trabajar ahora. ¿Qué es lo que ocurre? En el volumen de control 1, ¿qué tengo que hacer? El volumen de control 1 es el pistón. El volumen de control es el pistón. Y acá tengo que hacer un balance de fuerza. ¿Qué fuerza está involucrada en el pistón? Sí. Entonces aquí tengo presión atmosférica por área. Estoy multiplicando por área porque tiene que ser fuerza. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí está, contar la gravedad. ¿Sí? ¿Ah? Ahí está, contar la gravedad. Hay gravedad, pero por supuesto que G. G igual 9,79. La G de Santiago. Pero la presión atmosférica no. Presión atmosférica es la presión atmosférica tradicional. ¿Ya? Un bar, no, sí, un bar puede ser también, o puedes escribirla como 101.325 pascales. Eso es presión atmosférica. O una atmósfera. ¿Ya? También. ¿Ya? ¿Qué más? Me falta en mi balance de fuerza. La fuerza. Eso. Masa del pistón por G. mg. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerda que el pistón está ahí. Está inmerso en eso. ¿Qué me falta? La fuerza normal. La fuerza normal. La fuerza normal. La- ¿Qué? Al volumen de control 2. La fuerza contraria que está ejercida por el equilibrio. Ya, o sea, está bien y mal dicha, eso es lo que digo, me gusta decirlo. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queremos encontrar nosotros aquí? La fuerza. ¿Para qué estoy haciendo un balance de fuerza? Para encontrar la presión del agua. Eso, la presión del agua, ¿dónde debería apuntar? Está arriba. Hacia arriba. Esa es tu normal que estás indicando. Esta es la presión del agua por acá. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Generamos presión de agua por ahí, ¿cierto?
evaporada más N pistón por G. No, N pistón por G. Ahí sí. Entonces, ¿qué es la presión de agua? Es presión atmosférica más masa de pistón por G sobre A. Eso lo deja porque supone que está en equilibrio. ¿Perdón? Esa presión que hace porque se supone que todo el sistema está en equilibrio. Efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestros problemas generales que solucionamos nosotros acá son estacionarios, como si hubieran pasado mucho tiempo en esa condición. Así que sí, es equilibrio. Así que la presión de agua, ¿cómo la calculo entonces? Como 101.325, que son pascales, ¿cierto? Más 40,8 por 9,79, partido en el área que era 0,002. ¿Me puede calcular eso? Están pascales. ¿No era 81? ¿9,81 metros por segundo? ¿Ah? 9,81 metros por segundo eso. ¿Qué cosa? ¿El 9,71? ¿Eso de ahí? ¿La sí? Sí, lo que pasa es que la G universal, como promedio, ¿ya? Es 9,81 metros partido en segundo al cuadrado, ¿ya? Pero G en Santiago de Chile, ¿ya? Es 9,79. Ah, porque estamos en un... Estamos estamos abajo. Estamos 425. Ah, verdad. Por eso. Así que el G de Santiago es ese. Entonces yo mis programas con alguna cosa entre 9 para ser pesado, no le da lo ¿La presión pascales no se multiplica por el área? No, que dividió. Allá la dividió por otro lado. Es que lo estoy viendo. Eso es. ¿Cuánto da? No sé si me está allá. ¿Puede ser? ¿O puede ser? De hecho, sí. 301.041 pascales. Así que aproximadamente son 300 kilopascales. Muchas gracias. Así que esta es la presión 1, la que nos faltaba. Así que con dos propiedades extensivas nosotros podemos entonces determinar todas las demás propiedades del estado 1. Mi pregunta que le hago ahora es la siguiente. El agua que está en el pistón en ese problema, ¿en qué estado está? ¿Está enfriada? ¿Está en mezcla? ¿O está vapor sobrecalentado? O sea, ¿en qué lugar de la campana está? Ya da un lente en la mano. Porque si me dicen todo así no entiendo nada. Líquido superenfriado. Líquido enfriado, dicen uno. ¿Ya? Agua líquida es Agua líquida saturada. Cosa de pensar como cuando uno cocina en una olla de presión. Llega a 65 grados, la presión ambiente de agua. Y sigue Mezcla. Líquido bajo fuego. Punto crítico. En mezcla. Ya. Está bien. ¿Tú quieres tirar sobre el calzado? Ya. Ya. Miren. Escúchame por favor. Cuando ustedes hacen Agua un problema saturada. así, cuando ustedes hacen un problema así, ¿ya? Tienen que enfrentarse a las tablas. Pero las tablas te dicen agua enfriada, mezcla, vapor sobrecalentado, e incluso a veces hasta agua comprimida. ¿Ya? El tema es que uno tiene que, en base a la temperatura y presión, tratar de tener una idea de qué estado está para ir a la tabla, porque si no voy a perder un montón de tiempo revisando cada tabla por su cuenta para ver cuál le chuntaba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fin como para poder terminar esto? Uno es tener clara la campana, ¿no es?
¿cierto? Voy a dejar la campana, acá. Esto recuerden que es temperatura en grados Celsius, y esto es volumen específico, así que es metro cúbico partido en kilogramos, ¿ya? Recuerden que, tengan en mente siempre que el punto crítico, la temperatura es 375 aproximadamente, ¿ya? ¿Y qué otra cosa? Recordemos también las líneas de isobáricas. Las líneas isobáricas que son así. Nos faltó, Sí. fallamos aquí, nos faltaron las Y unidades. así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? O sea, obviamente también en pascales, pero lo ideal es que hagamos la unidad pescando la hueá. Que si no tenemos, a veces por la preocupación hay cachón, pero a veces me gusta algo. Ya. No me Esto acuerdo. siempre les he dicho que es la temperatura en cambios de fase, ¿cierto? Es como el agua cuando está hirviendo. El agua hierve a 100 grados y va cambiando su estado, ¿cierto? De líquido a vapor, ¿cierto? Me dijeron acá que la presión 1 es de 300 kilopascales, ¿cierto? ¿Ya? Esta temperatura que está acá, la temperatura de cambio de fase, se llama temperatura saturación. ¿Ya? Temperatura de saturación a una presión 1 de 300 kilopascales. ¿Cómo encuentro esa temperatura en una tabla? Primero, como es la temperatura que está dentro de aquí, ¿ya? Y estoy dentro de la campana, debo usar o tabla A4 o tabla A5. La 5 de presión. La A4 te pide temperatura para entrar, la tabla A5 te pide presión para entrar. Como yo tengo presión, tengo que entrar con A5. ¿Ya? En A5, ¿encontró 300 kilopascales? ¿Sí? ¿Qué dice temperatura? 133.52. 133,52. Eso está en grados Celsius, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, esta temperatura que está aquí es 133,52. ¿Ya? Pero a mí me dijeron que el problema está a 200. La- O sea, estoy por acá arriba. Estoy bien por acá. 200. y aquí la tabla 4 de 200 dice que la presión es de... Shit. Hay que hacer la interpolación. Entonces, ¿qué pasa? Que esta temperatura de 200, puedo hacer la línea isotérmica, básicamente la línea que tiene temperatura constante, ¿ya? Y llego aquí. Entonces, mi estado 1 está aquí. Mi estado 1 es vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para terminar el estado necesito la tabla A6. Y ahora tengo que irme a la 6. Para que se acuerden siempre, tienen que recuerden siempre la temperatura del punto crítico, el 375. ¿Ya? Analicen una presión de interés en el problema, o si no, la presión atmosférica que usted conoce, la que está a 100 grados Celsius. Ahí puede hacer la curva isobárica y determinar según la isotérmica dónde puede encontrar. ¿Ya? En este caso, como la presión es 300, ¿ya? Básicamente lo que hice fue identificar dónde está esta temperatura y de ahí buscar la de interés del problema. Justo está más arriba, entonces si me tiro para allá, va a estar fuera. ¿Ya? Aquí manda el volumen. Entonces, tabla A6. La tabla A6 me obliga a entrar siempre con presión y temperatura al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tengo que entrar con presión 1 de 300 kilopascales. ¿Ya? Y, ¿qué más necesito? Temperatura. Temperatura. Y la temperatura de 200. 200. Ya. Estoy en la de presión de 0,3 megapascales y 200 Ya. da un volumen. Aquí tengo que explicar una cosa, disculpa. Está bien, permiso. de- La tabla
No tengo computadora aquí, pero voy a volverme al anterior. Las tablas anteriores son así. Miren, yo sé que está chico. Esta es la tabla A4. Aquí está la temperatura. Yo entro por temperatura y encuentro las demás cosas. Pero una tabla completa que recorre todo el rango de temperatura y me entrega los datos. ¿Ya? La A5 es lo mismo pero con presión. ¿Ya? Pero la tabla A6, ¿ya? son rectángulos. Donde aquí arriba está la presión de interés. Sí, aquí arriba está la presión de interés. Y aquí las temperaturas y encuentro los datos. Está sectorizada. Voy pasando por acá, disculpen. Son así. Aquí tienes presión, interés, temperaturas y encuentro las cosas. Pero entonces sería la tabla del medio, ¿no? Por la conversión. Sería. Temperatura 1. Es porque estáis en el área de campana. Si estáis a 200 grados Celsius, veis y tu línea ya no son 100 grados, pues son 133.5. Y como llegáis ahí a ese punto, llegáis a la tabla A6. Pues, y en la tabla A6, como ya tenéis temperatura, presión, te vas y ahí tenéis volumen específico, toda la cosa. Sí. ¿Qué pasa eso? Que estamos Estamos en la montaña. Estamos más alto, como 400 metros. Ah, no, por eso. 400, algo así. Sí, pero sí me acuerdo que es por a mayor altura menor. Eso es la. Yo me acordaba que está como. Estamos. ¿Qué más? ¿Qué diferencia lo buscamos? Ya, pues, intercuélalo. Siempre lo sube Nicolás. Ya, entonces, en base a esto de la tabla A6, tenemos entonces el volumen específico 1, que es 0,71. 63, 64. Tenemos la energía interna 1. ¿Qué es eso? ¿Energía final? Energía interna específica. Energía. Una específica. Es que vi la F, dije final, no sé. Entonces, Kilojoule partido kilogramo. ya, ahí está definido el estado 1. Aquí, ¿cachaste? Con las dos propiedades intensivas, Así como son, aquí encontramos están los el volumen específico
y la energía interna del estado 1. Por lo tanto, el estado 1 está completamente conocido. Que ¿Eso bajar. fue con la fruta? ¿Eso va a tan directo la verdad? Sí. Vais como así. Ahí. ¿Quiere que le muestre cómo encontrarlo? Yo tengo el libro ahí, que su compañero le estaba mostrando. Ah, por favor. A este ritmo va a terminar robando el libro. Después nos vamos a tomar. Yo creo que lo pido. No, si es de la biblioteca, ¿no? Si lo pedí. Menos mal lo pedí hoy día. Entra por temperatura y tengo todo el rango de temperatura y tengo todos los datos. Con el interna, la tabla sigue con lo mismo, pero hace poquito. La isobárica que yo ¿Le pasaste por parte del equipo? Ya no te quedáis después, ahí en la noche. Ah, ya en la chiquita. y la otra que la de sobrecalentado. Cada bloque tiene una cosa. Entonces, Yo lo reventaba por la demanda y simplemente una referencia para no olvidar es la temperatura que está aquí. A esa presión el agua huele a no, para saber colocar el 200. Porque si yo tengo una referencia visual, eso, nada más que meter. Para decir, llegamos a la ciudad de Lo que pasa es que como estás tratando con tal estado, vas a tener que saber qué es el sonido para ir. En el software no, si ya te presión y temperatura, pero ahora me preguntan, la vía presión positiva. Entonces vamos sobre la parte claro, una vía presión baja, claro, eso significa que el agua puede alcanzar mayor temperatura por eso no cocina más probable. sí, porque si el pitcher es más escéptico. Para que no explote. Claro. De sacar de mí. Aguantándose lo que más puede. Si no tenés que hacer una fisura de candela con despiche. Y ahí estaría Fijarte la condición, de cuando se ve la Sí, ya no me eso pero claro, sí, pero Por eso es tan como si no estaría, si no aplicaría lo demás, va a salir un viaje y seguro hacer un periodo de ya, estado 1. voy a estar ahí en el momento y Pregunta, ¿cuál es la masa de agua? ¿Cuánto es? ¿Cuánta masa de agua hay en el pistón? Por el volumen específico. ¿Ah? El área del pistón por la altura. Eso es volumen. Ahora sí tenemos la densidad. Pues tenemos el volumen específico. Eso de volumen específico me gusta. ¿Qué hacemos con eso? Despejamos. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿De dónde? ¿Cómo? Por el volumen del. Partido en volumen específico. Ya, porque esto es volumen 1, el volumen, partido en masa.
Esa es la definición de volumen específico, el volumen partido en masa. Entonces yo puedo decir ahora entonces que la masa, ¿ya?, es volumen partido en volumen específico. ¿El volumen cuánto es? El área por la altura. Dato del problema. El volumen 1 es lo que está en costumbre de ahí. ¿Cuánto es la masa? 0.025. No. ¿Qué cosa? No le eché la pregunta. Imaginaria. Calculen. ¿Cuánto va a ser la masa de agua? La masa de agua, volumen. 002 Ah, el volumen del pistón partido por el volumen específico. El área, eso, área de pistón por ser acá. Ahí. y el partido. ¿Pero a ver, lo siento? No, 1.39 por 10 grados menos 4. 1,39 por 10 a la menos 4 kilogramos. No está como muy estallado. No, está correcto. Nunca pensé que iba a quedar lejos. Buena planta. Señores, es vapor. El vapor ocupa demasiado volumen, pero no por eso significa que tenga mucho más. Y está sobrecalentado, o sea, además tiene que inyectar más calor que correspondía, ya era vapor, y necesitó más. Así que tiene mucho sentido que en un estado sobrecalentado la masa sea muy pequeña. ¿Ya? Eso, detalles. ¿Ya? ¿Por qué pasó este problema? Porque fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Determinamos la presión, después de eso determinamos dónde estábamos en la campana, determinamos las propiedades, y ahí recién le hice el problema a la prueba. Porque la prueba yo le voy a poner dibujo, esto, y le voy a poner letra A, cuál es la masa del agua. No le voy a indicar ningún otro paso, ¿sabes? Ningún otro paso. La pregunta va a ser, ¿cuál es la masa del agua? Hay que aceptar el proceso. Hay que hacer todo el proceso. Entonces, uno dice, ya, pero ¿me tengo que acordar de memoria cómo calcular la masa de un pistón? No, sino que tienen que entender de que cuando yo les doy un estado, tienen que identificar si pueden determinar el estado completamente, o sea, si tienen las dos propiedades intensivas. En este caso tenía temperatura, 200. Bien, pero tenía presión, o no tenía otra propiedad intensiva como poder trabajar. Entonces ahí, ¿qué les dije yo como Gil? Hay que hacer balances, ¿ya? A mí lo que se me olvidó cuando dije eso es que existía el balance de fuerza. Está balance de masa, balance de fuerza y balance de energía. En este caso, balance de fuerza, porque quiero determinar la presión. Buscar presiones en pistones se hace con balance de fuerza. Con el balance de fuerza determinamos por fin la presión del estado 1 que es 300 kilopascales. ¿Ya? Con ello, si usted tiene software, pone presión y temperatura, enter, le da todo. Como estamos en tabla, estamos obligados a tener que ver dónde estamos para ver qué tabla usar. ¿Ya? ¿Cuál fue el fin? Hacer la curva isobárica de 300 kilopascales. Con ello encontramos la temperatura de saturación, o sea, la temperatura cuando hace cambio de fase. Es decir, si estamos a 300 kilopascales, el agua huye a 133 grados. ¿Eso quiere decir? ¿Ya? Y buscamos 200, que es todo el problema. Hacemos la curva isotérmica y hacemos la intersección entre la isobárica y la isotérmica y lo encontramos ahí. El estado 1 está vapor sobrecalentado, tabla A6. ¿Ya? Así que la tabla 6, entrando con presión de 300 kilopascales o 0,3 megapascales, a temperatura 200, tenemos volumen específico y energía interna del estado 1. Teniendo el estado definido, uno ya puede responder preguntas. ¿Ya? Fin para ejercicios. Usted está haciendo un problema que tiene 2, 3, 4, 5, mis pruebas tenía 7 estados. Ya, solo no quiero decir mecánico, no tiene estas cosas. La prueba de una hora se transformaba en perder 50 minutos en definir todos los estados y después recién responder alguna pregunta. Porque sin tener determinado todos los estados, no puede hacer termodinámica, no puede hacer nada. ¿Ya? Entonces el GIN, yo en sus pruebas le voy a colocar 1, 2 o quizás 3, no más que eso. El GIN es determinen todos los estados. ¿Ya? Todos los estados con todas las propiedades y después puede responder, tiene todos los datos para responder, ahí puede hacer todo. La termodinámica termina, honestamente, aquí, en definir los estados. Lo demás ya es interpretación, es física común, todo lo que pueda conocer ya es interpretación. ¿Ya?
Entonces, ahí yo les digo que esta pregunta yo jamás le voy a decir calcúleme el volumen específico, encuéntreme la energía interna. Nunca le voy a preguntar eso. Le voy a preguntar cuál es la masa del agua. Y usted tiene que saber cómo hacerlo. ¿Se entiende? ¿Ya? A la house. ¿No? ¿El choro? Ahora, parte 2. Pregunta, el recipiente se enfría. ¿A qué temperatura comienza a condensar? A 133.52 para abajo. Perfecto. ¿Se entendió? El recipiente se enfría. ¿A qué temperatura comienza a condensar? Pregunto, primero, ¿qué es condensar? Líquido, vapor. Vapor Vapor líquido, pero están los dos ¿Ya? estados. Cuando comienza a condensar significa cuando se empieza a producir la primera burbuja o una gotita de agua. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Estamos a presión de 300 kilopascales. ¿Ya? Recordemos que, recuerden siempre esto, la línea de acá, recuerden que era agua saturada, o sea, 100% agua saturada, 100% líquida. O dicho de otra forma, con calidad cero. No se puede decir eso. La otra patita, que es esta, es vapor saturado. ¿Ya? O sea, 100% vapor. Vapor saturado con calidad 1 también. Si digo que empieza a condensar, ¿dónde estoy? Estoy aquí, estoy en el borde, dentro de la campana, en el otro borde, afuera. Dentro de la campana. ¿Ah? Dentro de la campana. Ahí se dentro de la campana. El borde. En el borde, ¿cuál borde? Le cruza la línea verde con la de vapor saturado. Derecha. Arriba, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Aquí estoy. ¿Tampoco? No. Porque mi sistema está a 300 kilopascales, ¿cierto? Y está a presión constante. Pero el pistón se enfría. Pero sigo manteniendo la presión constante. Entonces no baja así. Entonces, ¿a qué temperatura tiene que empezar a condensar o empezar a la primera gotita? Es cuando llegó aquí. O sea, siguió la curva isobárica y llegó al borde. Ahí se queda la primera gotita de agua. ¿Sería lo mismo? Ahí se incluye la saturación de 300 kilopascales, que es 133,52 grados Celsius. ¿Ya? Ya. ¿Por qué la presión se mantenía constante? ¿Con el pistón? ¿Qué tiene el pistón? ¿Estático? No, se mueve. No tiene fricción. ¿No tiene fricción o se mueve libremente? Se mueve. ¿Ya? Nada bloquea que el pistón no pueda subir, a eso me refiero. Por eso la presión es constante. ¿Ya? El La masa no volumen. se altera. El volumen. El volumen se altera, la masa no. Venga, man. Es la masa. Ok, empezó a condensar a una temperatura de 133,52, ¿cierto? ¿Cuál es la nueva altura del pistón? ¿No altura? Porque cambié el estado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hago 2. Habría que ver. Buscar en la tabla qué presión tiene
buscar en la tabla A4, A5. En la A4, A5, ¿no? Falta por la 5 multiplicación. Porque es que son Sí, pues. La 5 estamos a 300. 300 y tenemos 130. Líquido saturado, vapor saturado, Es 133,5. energía, volumen. ¿Qué otra cosa sabemos nosotros? Que estamos en vapor saturado. Estamos en vapor saturado. 0,61582. ¿Qué me estáis dando? El volumen. ¿Pero cuál volumen? Va de vapor saturado. Perfecto. Entonces, el V2, que es igual al VG, porque estoy en vapor saturado, estoy justo en la parte derecha de la ventana. ¿Cuánto es? Perdón. 0,60582. Entonces, esto es metro cúbico por 100 kilogramos. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo calculo ahora el volumen del vapor? El volumen mayúsculo. ¿Cómo determinó que está en vapor saturado? Porque acabamos de decir que la temperatura cuando empieza a condensar. Oh, que como baja. Yo estoy justo ahí. Y recordemos que anteriormente dije que los datos que están en esta trampa, en esta rama, es los sub F, y lo que está en esta rama es sub G. En el caso de que, ejemplo, quiero ocuparla para el volumen del líquido saturado, ¿cuál sería como la pregunta? ¿Sí? Sería el F. ¿Cuándo empieza a bullir? Ah, ya, en ese Porque caso sería. si estoy acá y estoy condensando, significa que me estoy yendo en esta dirección. Ya. Si estuviese en este lado y quiero ebullir, empezar a ebullir, entonces ahí sería el cambio. ¿Ya? Ahí sería el sentido de cómo yo avanzo en la curva isobárica. Ya, ¿cómo calculo el volumen? Con eso. Entonces el volumen, si lo veo de ahí, va a ser la masa por V2. ¿Ya? Y eso, por lo que tengo anotado acá, es algo así, chicos, 0,00085 metro cúbico. Metro cúbico, perdón. Metro cúbico, ahí. ¿Cuál es la nueva altura del pistón? Así que la altura nueva, ¿cómo la calculo? La calculo de ahí. Volumen es de G, altura de G partido nada. Sí, eso. ¿Por qué le colocaron ese cursor? Porque estoy en vapor saturado. Entonces la tabla no es de encontrar el G, que vive justo. Ah, ya. Por eso. Por eso que el B2 lo puse igual a G. ¿Ya? Así que estos 0,0085, me pueden verificar si estos están correctos. 0,002 y con esto la altura ahora era de 0,042 metros. ¿Ya? O sea, el pistón bajo. ¿De dónde salió ese 0,00085? Ah, es que el volumen es grande, ¿Mm? es masa por volumen específico. ¿Ya? Y la masa ya está determinada. Ahí está. Entonces la masa por esto te da eso. Pueden verificar. ¿De grande que era? Volumen. Volumen en metro cúbico. Acuérdate que el volumen específico es volumen grande en metro cúbico partido en kilogramo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si quiero calcular el de grande es M por V1. Ya. Aquí tengan cuidado con las nomenclaturas, por eso yo en los textos la mayúscula y minúscula se nota al tiro. La mayúscula yo la digo con la línea arriba y la minúscula asignada. ¿Ya? Eso hint para no se enreden con la nomenclatura propia a la hora de hacerlo. Cosa también que tienen que entender o entrenarse con los kilopascales y los Kelvin. Porque hay fórmulas posteriores que vamos a usar Kelvin, no están kilopascales, y no tienen que confundir las K, sino la que les cobra.
¿Ya? Entonces yo siempre los Kelvin también hago lo mismo. Los Kelvin lo escribo con la rayita arriba. ¿Ya? Mientras que los kilopascales escribo kilopascales. Y ahí me desenredo, por decirlo así. Porque eso no puede... Te lo voy a compartir antes que les pasen cosas, mejor hagan eso. ¿Ya? Eso. Por ahora el primer ejercicio menos tablas. Ya se enfrentan un poquito las tablas. Pero yo siempre estoy bajo. En la teoría estaba más presión. No, porque bajó la temperatura de condensa. Estaba bien eso, porque el método no me libra. Sí, pues. Lo que cambió fue el volumen. Cambió el volumen. Nomás y como cambió el volumen. Sí, pues la presión sigue estando igual, pero el volumen cambió, entonces menos ¿Y esto? Una de él. Original. ¿Nos vamos? Lo compré. Son las 10, sí. Dejamos hasta acá.